Ahora estamos en comunicación directa con el señor Víctor Stanley de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá, porque queremos saber también cómo están por esa zona trabajando y ya con propuestas concretas. Sabemos, Víctor, para poder mejorar un poco la situación. ¿Cómo está? Buen día y gracias por el tiempo. Buen día a la audiencia. La verdad que estamos, como había dicho el otro día, en una meseta bastante peligrosa. No estamos creciendo como proyectamos el año pasado, y esto se torna un poco difícil porque la divisa brasilera contra el dólar está un poco alta. Amén del problema económico que está pasando Brasil, no nos permite crecer en la proporción que nosotros habíamos planificado en octubre del año pasado. Víctor, contanos un poco acerca del movimiento ahora, a esta altura, noviembre del 2021, cantidad de gente que se está moviendo y los sectores también del comercio. ¿Cuáles son, vamos a decirle, los que más están logrando repuntar ventas? ¿Cuáles tienen todavía problemas? Y un poquitito del empleo. Hacenos como una presentación de escenario actual. Bueno, vamos a partir de una base que todavía no estamos ni al 50% de los comercios abiertos aquí en Salto del Guairá. Estamos en un 51, 52%. Las 7.000 manos de obras que se habían recuperado hoy se perdieron casi la mitad de vuelta. Los negocios no están consiguiendo vender. Este noviembre que prometía mucho se está quedando nada más que en un intento. No logramos despegar. Teníamos 3.286 negocios abiertos antes de la pandemia. Hoy estamos en 920 y poco. O sea, no hay una recuperación. La gente no quiere invertir por la poca venta. Y amén de esto, se sumó también los negocios que se dedican a estafar al turista. Y esto vino como un balde de agua fría para nosotros, porque pasamos a ser una ciudad donde se le jode al turista, donde se le tima al turista, donde se le roba al turista vía tarjeta de crédito o con algún producto de segunda clase o de tercera clase. Y eso nos preocupa bastante. Justamente ayer tuvimos una reunión con los concejales municipales y presentábamos una propuesta de trabajo con la policía, con la municipalidad y con la fiscalía, de manera a limpiar un poco la imagen de la ciudad, que se ve bastante deteriorada, y no logramos recuperar aquellos números brillantes que teníamos en épocas pasadas. Hay que recordar que esta ciudad movía casi 180 millones de dólares en turismo mensualmente. Eso es un vagón de quinta, es mucha plata. Y hoy no podemos tener ese brillo que antiguamente teníamos. Víctor, nos estás hablando de negocios cerrados directamente que no volvieron a abrir. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Migraron a otros rubros? ¿Migraron de ciudad? ¿Qué datos manejan ustedes respecto a estos negocios cerrados? El 50% quebró. El 50% definitivamente quebró, vendió su mercadería, lo poco que tenía, cerró su local y seguramente partieron a otros lugares. Y el otro 50% está expectante a que la situación mejore, pero no abren, no contratan mano de obra, simplemente están esperando el momento exacto para volver a abrir su negocio, porque ahora abrir por abrir es una pérdida. Hay que pagar alquiler, luz, empleado, y hoy para eso no se alcanza. También están las cuentas que quedaron colgadas de la pandemia. Antes de la pandemia se habían hecho préstamos para justamente encarar el año 2020. En marzo nos llamamos a un cierre total y eso hizo que mucha gente guarde su capital o tenga que devolver de vuelta al banco. Ahora nos mencionabas también este peligro para la zona que tiene que ver con la estafa a los turistas, a los pocos que entran. ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos de casos de cómo se da esto? Están los famosos guías turistas, o como nosotros le llamamos los pirañitas, que le reciben al turista y le dicen que en tal negocio hay un celular o hay un producto de su conveniencia y que ellos le van a hacer más barato. Inclusive le van a hacer con tarjeta de crédito. Bueno, cualquiera, el turista contento con esta noticia, da su tarjeta de crédito y cuando pasan por el POS, lo que costaría normalmente 400, 500 dólares, cuando llegan al Brasil se encuentran con la sorpresa
de que pasó por un monto 10 veces superior, $3.000 o $4.000. Y cuando vienen a reclamar, o el negocio no está, o se mudó, o cambió de nombre. Y la fiscalía, bien, gracias, la policía, bien, gracias, y tampoco no hay una autoridad competente que se encargue de limpiar el buen nombre de la ciudad y que también los comerciantes sigamos ofreciendo productos genuinamente originales y con garantía. Víctor, contanos respecto justamente al paso de los turistas. Ustedes como Cámara de Comercio tienen una propuesta concreta que tiene que ver con bajar aranceles, ¿no? Si nos podés detallar un poco para que podamos entender en qué consiste. Bueno, en junio de este año ingresó al Congreso, más bien a la Cámara de Senadores, la Ley de Competitividad. Y te explico brevemente lo que significa esto. Los aranceles para las mercaderías importadas tienen un porcentaje. Hoy en día, Brasil y Argentina y Uruguay casi están igualando estos aranceles. Ya se están abriendo las famosas duty free. Y a nosotros nos perjudica, porque lo que antes allá costaba, por decirte, $15, acá costaba 7 o 5. Ahora lo que allá cuesta 15, acá ya está costando 12. El día de mañana, sin esta ley de competitividad, le va a ser mucho más fácil al turista brasilero o al argentino quedarse en su país con la garantía que le ofrece su país, comprar ahí y ya no venir a las ciudades fronterizas, al turismo de compra, como nosotros le llamamos. Y se cierne sobre nosotros un panorama bastante difícil, porque imagínate que desaparezcan los 900 y pocos de negocios, las galerías que quedan acá y casi 14.000 manos de obra, va a crear un impacto tremendo, no solamente en Salto del Guairá, la frontera con Pedro Juan Caballero, y ni hablar de Ciudad del Este. Víctor, hablanos de justamente el régimen de turismo, mencionabas vos. ¿Cómo está el tema de tributos Paraguay, vamos a decirle? Porque vos mismo dijiste, algunos tienen problemas, tuvieron que refinanciar, tuvieron que ver el tema de créditos con bancos. En cuanto a tributos, bueno, también tienen sus compromisos los comercios formales. Bueno, por supuesto. Un ejemplo claro, un shopping despidió el otro día casi 400 personas. Esas 400 personas pagan IPS y de alguna manera llevan el plato de comida a sus casas y genera el pago del IVA en las carnicerías, panaderías, supermercados. Hoy esto no se ve. Cuando nosotros nos reunimos con, en aquel entonces, la ministra Liz Kramer, formamos casi 25 mesas técnicas de trabajo. Hoy se perdió. El ministro Castiglioni, creo que nosotros somos hijos bastardos para él, no nos hace caso simplemente. Y nosotros desde un principio dijimos, la pandemia no es tanto como va a ser la pospandemia. Hoy el sector económico de Salto del Guairá necesita, primero que nada, una oxigenación de sus créditos. Vamos a esperarte hasta que esto mejore, porque sigue generando intereses. La poca entrada de plata, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros lo único que pensemos es pagar los compromisos y despedir la mano de obra. Y nosotros pensamos a la inversa, que el gobierno nos ayude. Nosotros no queremos condonación de deuda ni nada, queremos que las deudas se congelen, de manera que podamos mantener nuestros funcionarios, abrir nuestros negocios, pagar mínimamente nuestros impuestos y cuando esto mejore, pagaremos de nuevo nuestras cuentas. Pero no hay respuesta, no hay una solución y tenemos que campanearnos aquí todos los días. Víctor, nos mencionas un diálogo que existió con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Hay otras entidades, otros ministerios con quienes estuvieron hablando? Y bueno, hablarnos un poco acerca, bueno, de si hasta ahora o desde que empezaron, ¿tuvo algún resultado para ustedes? Y aprovechar ya ahora de una para pedir, vamos a decirle a las autoridades, ¿qué es lo que necesita la Cámara de Comercio de Salto del Guairá? En este caso dirían los comerciantes. Cuando nos reunimos con la ministra Kramer, estaba en aquel entonces el ministro del Interior, Euclides, que me pareció brillante lo que íbamos a hacer. Ministro del Interior por la cuestión de seguridad y los protocolos sanitarios, la ministra Liz Kramer y también la Secretaría de Estado de Tributación, donde nosotros comerciantes nos comprometimos a trabajar con ellos para blanquear un poco la situación de los trabajadores en negro o los negocios que estaban trabajando en negro. Y era la brillante oportunidad de dar un paso gigantesco hacia la regularización de todo.
Pero esas cosas del destino hacen de que, no sé, se terminó, no nos llamaron más, nosotros mandamos notas, insistimos a través de presentaciones, pero no pasó nada. Y yo digo una cosa, de los créditos FOGAPI, acá en esta ciudad, solamente fueron beneficiados en un 13%, no en un 100%. Eso marcaría una diferencia a favor tanto del comerciante y también a favor del gobierno, porque íbamos a estar hoy en día, ¿verdad?, con la totalidad casi seguramente de los negocios abiertos y sin mano de obra cesada. O sea, iba a ser una calma, iba a ser un oxígeno también para el gobierno. Pero hoy en día tenemos la carga impositiva, no hay clientes, tenemos cuenta en los bancos y no tenemos crédito. Amén, se suma ahora la cuestión de la mala fama que tenemos en el Brasil. O sea, se hizo un caldo de cultivo de esto y también hay que recordar que se viene la otra oleada del COVID y que tenemos que estar preparados. Una de esas, definitivamente para nosotros va a ser el muere. Víctor, bueno, mencionaste también ahora que tuvieron reunión con gente de la policía de la zona. ¿Qué dijeron ellos respecto a, bueno, por lo menos, no sé, hicieron algún compromiso de aumento de controles con este tema de las estafas? ¿Con quiénes se reunieron para que sepamos también eso? Es que hay que entender una cosa. Hay una ordenanza del 2013 que habla justamente de esto, de que el turista tiene total garantía. Pero cuando la policía, cuando la fiscalía y cuando la municipalidad no tienen políticas claras de querer trabajar con el turismo de compra, que es lo que nos genera casi el 98% de los ingresos, debemos entender que acá falta voluntad política. Yo no puedo como comerciante agarrar y decirle a una señora que se calme. Yo le tengo que llevar a la Fiscalía de Delitos Económicos, le tengo que llevar a la municipalidad y al Defensa del Consumidor, donde ahí sí se van a hacer las reglamentaciones, se van a hacer los papeleos para que esta persona o recupere su plata o se le cambie la mercadería y aquel negocio sea pasible de una sanción de cierre o multa para que no vuelva a ocurrir. Pero necesitamos del brazo ejecutor de la ley, que es la policía. Pero también necesitamos de la fiscalía para que hayan penas ejemplificadoras. Por eso te digo, muchas veces nos encontramos solos y sin saber qué hacer. ¿Se sienten más solos, es decir, se sienten sin respuesta entonces ante estos pedidos que sí están realizando, Víctor? Porque quiero que destaques esto. Estás hablando de notas presentadas, estás hablando de que se acercan a las autoridades y que la gente sepa que ustedes están buscando, vamos a decirle, esa ayuda. Mira, la gente dice, la prensa y la autoridad dicen, señor turista, denuncie cualquier cosa. Pero no hay que esperar que el turista denuncie. Al turista hay que decirle que tiene la garantía y la seguridad de que él acá no va a ser timado, que no va a ser engañado. Nosotros tenemos que darle toda la garantía a las personas que vienen a dejar acá su dinero y que nosotros a través de eso pagamos impuestos y damos mano de obra, de que todo le va a ir bien. El otro día hablando con turistas, ellos me dijeron, hasta las 3 de la tarde nos queremos quedar en la ciudad, porque después ya somos acosados o por los ladrones o por los policías. No estamos completando el circuito del turismo de compra que se quieren quedar a pernoctar acá, pagar un hotel, al día siguiente visitar la costanera o algún refugio biológico que tenemos. Justamente por el miedo no hay una seguridad. Necesitamos de gente que le dé seguridad al comprista. Eso necesitamos. Gracias, Víctor, por el tiempo. Mucha fuerza para todos los trabajadores en general de Salto del Guaira. Muchas gracias a ustedes.